Bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. En esta ocasión tenemos a una invitada especial, a la doctora Etelia Ruiz Medrano, historiadora e investigadora del INA. Tiene diversas publicaciones en español e inglés en libros y artículos. Además, ha impartido conferencias en el ámbito local, estatal, nacional e internacional. Su línea de investigación, pueblos indígenas del centro de México y Oaxaca. Es un gran honor y privilegio estar con la doctora Etelia Ruiz Medrano. Doctora, muchas gracias por su apoyo y participación en esta entrevista. Muchísimas gracias a usted, doctor Claudio, muchas gracias. Eh, Quiero recalcar que hace aproximadamente unos 10 años tuvimos una amistad a partir de un proyecto, de un libro. Entonces ha sido constante pues la comunicación eh, y voy a aprovechar esta entrevista, doctora. ¿Cómo nació su interés por la historia? Bueno, desde niña en la casa, en tu casa de mis padres, había bastantes libros de historia y nos gustaba mucho a mis hermanos y a mí leer de historia, sobre todo leíamos libros de historia universal, pero también nos gustaba mucho la literatura. Realmente cuando me comenzó a interesar el estudio de la historia fue en la preparatoria. Tuve una maestra que era una maestra muy joven, egresada de la UNAM, y bueno, yo estaba en la preparatoria La Salle y ella nos daba historia y yo cada vez que ella daba las clases pensaba, yo quiero ser como ella, ¿no? Me parecía su manera de dar la historia era muy amena, ¿no? Nos daba información bastante amplia, pero no sentías que te llenaba de datos, te daba muchas explicaciones y a mí me gustaba mucho cómo y daba la historia y yo creo que de ahí nació mi interés por estudiar historia. Bien, doctora. ¿Nos podría platicar acerca de sus estudios aquí en México? Porque continuó en el extranjero. Sí, bueno, la licenciatura, yo soy de la Ciudad de México y la licenciatura la hice en la Universidad de Guanajuato. Mi padre es investigador en biología en el CINVESTAB, en la unidad de Irapuato, entonces nos vinimos a vivir a la ciudad de Guanajuato y estudié la licenciatura en la Universidad de Guanajuato. Posteriormente, tuve una beca de CONACYT para hacer la maestría y el doctorado en la Universidad de Sevilla y me fui allá casi 6 años, estuve allá haciendo esto el posgrado y después tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado en antropología en la Universidad de Bonn, en Alemania, también con una beca de CONACYT y una beca del TFG, que es sería como el centro de investigación que apoya en Alemania. La beca de España era una beca conjunta también, de CONACYT con el CSIC, con el Centro de Investigación en España. Bien, doctora. Eh, Coméntenos su experiencia como investigadora del INA y por qué sus publicaciones en inglés. Bueno, yo ingresé a Lina con concurso de oposición, tuve esa oportunidad que fue realmente una oportunidad porque ya desde esa época había muy pocas posibilidades aún con el doctorado de poder ejercer como investigadora en áreas de humanidades. Afortunadamente se abrió esa plaza y gané el concurso. En el INA he podido desarrollar mi carrera como investigadora gracias a que hay un enorme respeto a la libertad de investigación.
Es una institución bastante abierta en ese sentido y la verdad para mí ha sido un lujo poder trabajar en una institución que me pagan por hacer lo que me gusta, ¿no? Es, sí, es un privilegio que no todo el mundo tiene y que es algo que lamento, sobre todo viendo a los jóvenes que cada vez son más con doctorado, cada vez más jóvenes y con postdoctorado y bastantes méritos y que no logran ingresar a las instituciones de educación superior y de investigación nacional, ¿no? Entonces, digamos que mi experiencia en el INA ha sido un sentimiento de agradecimiento y de privilegio. ¿Por qué las publicaciones en inglés? Bueno, eh, el inglés es mi segunda lengua. Yo nací en Estados Unidos, mi padre estaba haciendo el doctorado allá, también con una beca. Y bueno, yo nací allá y después la carrera científica en ciencias duras, como sabes, se desarrolla mucho en Estados Unidos. Entonces, desde muy chiquita me llevaban y me traían con mis hermanos a Estados Unidos y logré dominar el inglés. Pero básicamente cuando surgió mi interés fue cuando vi que no solo hay una gama muy amplia de especialistas en estudios indígenas en Estados Unidos, pero también que la difusión a nivel de investigación tiene mayor impacto cuando se publica en inglés. No es fácil porque sí es muy competitiva, las editoriales no son como en México en muchos sentidos, allá no hay presentación de libros ni nada, lo que sí hay es que hay mucho interés por vender los libros, ¿no? Sobre todo a un público especializado, pero también de estudiantes universitarios. Entonces, realmente, y hay una enorme difusión, ¿no? Están muy enfocados a la venta, ¿no? Al mercado, digamos. Entonces, claro, dentro de los parámetros que son libros especializados, en mi caso, de no historia. Eh, entonces, digamos que publicar en inglés tiene muchísimas ventajas. Yo creo que la principal es la enorme difusión en el ámbito académico internacional cuando se logra este fin, ¿no? Sí. Entonces, de ahí nació mi interés por publicar en inglés, ¿no? Los libros, ¿no? Bien, doctora. ¿Cómo ha compartido su experiencia en la investigación? Bueno, básicamente a través de las publicaciones, ¿no? El INA es una institución que no tiene convenios docentes, entonces mis posibilidades de dar clases son muy limitadas. Entonces, más bien ha sido a partir de trabajos publicados, básicamente, ¿no? Y bueno, como todos, como tú, como otros colegas, a través de congresos, conferencias, sí he formado algunos jóvenes, ¿no? Y he tenido la oportunidad de colaborar también a nivel de publicaciones con jóvenes, ¿no? Principalmente, por ejemplo, está tu caso y el de el doctor Florencio, ¿no? Barrera, que publicamos el libro La lucha por la tierra, ¿no? En el Fondo de Cultura Económica y que es un libro que considero ha tenido mucha difusión y pues fue una colaboración, digamos, como si se diría en inglés, de un investigador senior y dos investigadores junior, ¿no? Y creo que resultó un buen equipo, ¿no? Porque trabajamos de manera conjunta, donde no había jerarquías, con el respeto que me merecen, ¿no? Como jóvenes colegas. Y la otra experiencia de publicación también con joven fue con Hermenegildo López Castro, que publicamos un libro sobre cuentos mixtecos, ¿no? Que ha sido bastante bienvenido por parte del CIESAS y el INALI, que entonces así se llamaba INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Entonces creo que esta colaboración, aunque no es formas de formación, porque ustedes, tanto ustedes como Hermenegildo tenían sus maestros, estaban escribiendo sus maestrías, ¿no? Estaban
desarrollándose, digamos, a nivel de posgrado, ¿no? En sus estudios, fue muy importante porque, digamos, sin ser yo la maestra, colaboramos en una publicación que considero en libros que fueron, yo creo que muy importantes para mí, ¿no? Y poder trabajar con gente joven como ustedes fue un gran aprendizaje. Incluso, como sabes, nuestro libro de la lucha por la tierra está en prensa en Estados Unidos ahora, ¿no? Entonces, tuvo una muy buena acogida, ¿no? Y fue el primer ebook que publicó en historia el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Además de que lo publicamos en un tiempo récord, ¿no? En un año salió, desde que presentamos el manuscrito a que salió, ya editado, fue un año. Entonces, yo creo que muestra que la colaboración de investigadores, digamos, ya con más trayectoria e investigadores jóvenes es muy, muy fructífera, sobre todo cuando es a nivel horizontal y no vertical, ¿no? Creo que el debate de ideas, las discusiones, la posibilidad de elaborar libros es tanto o igual de rica como la formación mutua, ¿no? Tanto de parte del investigador ya con mayor trayectoria como de los investigadores más jóvenes, ¿no? Y es una colaboración que siento, lamentablemente, a veces no se da mucho, sobre todo si no son alumnos de uno, ¿no? Entonces fue muy enriquecedor, ¿no? Sí. Gracias, doctora. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. La Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Asociación Civil 2019-2021, otorga el presente reconocimiento a la doctora Etelia Ruiz Medrano por su participación en el conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses, México, a 23 de octubre de 2020. Muchísimas gracias, doctor, Gracias, gracias. gracias, doctora. Se lo acabamos de enviar en este instante por vía electrónica a su correo electrónico. Eh, Gracias. Doctora, ¿cuáles son sus principales obras? Bueno, yo creo que yo creo que para mí el libro más importante que publiqué fue Mexico's Indigenous Communities, Their Lands and Local Histories, 1500, 2010, por University of Colorado Press. La primera edición salió en 2010 y es un libro que se ha distribuido bastante. Es acerca de cómo los pueblos indígenas utilizan su historia local como un arma de negociación política desde el siglo XVI hasta la época actual, de historia y etnografía, ¿no? Y bueno, también he publicado otros dos libros en inglés que considero también para mí son importantes, ¿no? Uno de ellos es una edición, una reedición en inglés de mi tesis de doctorado acerca del gobierno del virrey Mendoza, la primera audiencia, la negociación con los pueblos indígenas en la primera mitad del siglo XVI. Y el otro libro es un trabajo que hicimos con la profesora Susan Kellogg, eh, que es un libro acerca de negociación dentro de la dominación y es la compilación de varios artículos. Por supuesto, también está el libro contigo y con el doctor Florencio Barrera, ¿no? Que es La lucha por la tierra, ¿no? Acerca de los títulos primordiales en el siglo XIX y XX, ¿no? Gracias al enorme descubrimiento que hicieron con este corpus gigantesco que además cada día crece, ¿no? De estos, entre comillas, falsificaciones de títulos primordiales, que en realidad hemos podido ver que están basados en una profunda, históricamente hablando, tradición indígena, ¿no? Sí, Y también la relación de la Nueva España en 2 volúmenes, que es la última crónica inédita
del siglo XVI, escrita por el oidor Alonso de Zorita, que tiene una afiliación lascasiana muy clara. Esta la editó Conaculta en lo que era 100 de México, en esta colección que tenía, no sé si todavía la tiene Conaculta, y está también, entre otros trabajos, que también me siento muy contenta, uno que salió de un proyecto, el proyecto Harvard, que coordinó el doctor David Carrasco de la Universidad de Harvard, acerca del mapa de Cuautinchan, y que se publicó en inglés y hubo una edición en español. Son varios artículos también, y es un libro justamente en donde a mí me tocó el contexto de la elaboración del mapa de Cuautinchan, y está publicado por la Universidad de Nuevo México, ¿no? Entonces, digamos que, entre otros trabajos, pero digamos que esos son los que para mí son, junto con relatos y tradiciones de historia local, del pueblo de Pinotepa Nacional, bueno, de la ciudad, pero de los barrios mixtecos de Pinotepa Nacional, que escribí junto con el doctor Hermenegildo López Castro, ¿no? Está en español y en mixteco de la costa, ¿no? Y yo creo que son de los trabajos de los que me siento bastante, pues, bastante satisfecha. Sí. Bien, doctora. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción y reconocimiento? Bueno, pues yo creo que uno de los reconocimientos que yo he sentido, como fue cuando en el año 2001 me dieron el premio de la Academia Mexicana de Ciencias al mejor investigador joven en el área de ciencias sociales. Es un reconocimiento del que me siento muy orgullosa, ¿no? Y también la beca Guggenheim, en 2006, por el proyecto de historia, que después fue el libro de Mexicas Indigenous Communities, y también la invitación como profesora durante un año en la Universidad de Harvard, en el departamento de historia, y básicamente en el David Rockefeller Center of Latin American Studies, ¿no? Yo creo que son de las cosas que me siento muy, muy satisfecha, muy contenta de haber logrado, ¿no? Sí, doctora. Eh, ¿Qué problemas y retos se enfrentó en la investigación histórica? Bueno, son varios. El primero, y yo creo que es el más común, es el trabajo en archivo. Cuando uno inicia el trabajo de archivo es bastante complejo, porque primero hay que vencer el reto de la paleografía, ¿no? De las distintas, incluso grafías, aunque sea de una sola época. A veces se tiene la idea que los archivos están bien organizados, no es el caso, ¿no? Y luego está también otro problema, que cuando uno intenta hacer un proyecto de larga duración, suelen ser compilaciones o trabajos donde concurren especialistas de distintas épocas. Entonces, tratar de abarcar y lograr el entrenamiento para enfocarme en la cuestión política de negociación de los pueblos desde el siglo XVI a la época actual fue, digamos, algo que me tomó varios años para poder lograrlo, pues de una manera profesional, ¿no? Con fuentes, con códices también coloniales, con títulos primordiales, ¿no? Eh, con vocabularios, y luego también, cuando comencé en 2004 a realizar trabajo de campo y de colaboración con los pueblos, sobre todo en la región de la Mixteca Alta, ¿no? Yo creo que eso para mí fue una de las cuestiones más difíciles. Entonces, yo creo que como investigadora todo el tiempo es una constante formación. Ya nunca uno puede decir que ya está formado, sino que hay una constante desarrollo de los temas, de la profundidad de los temas, sobre todo
en mi caso, cuando se trata de la relación del mundo indígena tan compleja con el mundo colonial y luego con las instituciones nacionales y la propia sociedad nación, ¿no? Nacional. Entonces yo creo que eso ha sido un trabajo, pues sí, de más de 25 años para poder, digamos, decir que estoy encaminando, ¿no? Estoy proponiendo algunas ideas y estoy tratando de trabajar y afinar algunos aspectos todavía metodológicos, haciéndome nuevas preguntas, no tratando de mantenerme al día, luego no es tan fácil, sobre todo cuando no tenemos bibliotecas. Mi institución tiene problemas, digamos, para lograr tener bibliografía actualizada, ¿no? Entonces, a veces no es tan fácil, ¿no? Estar como al día de lo que está saliendo, además de la multiplicidad de temas que salen, ¿no? Y que uno tiene que leer para mantenerse más o menos al día. Entonces alguna vez un investigador que admiro mucho, el doctor Antonio Saborit, que actualmente es director del Museo de Antropología y que fue director en la Dirección de Estudios Históricos, me dijo alguna vez que los investigadores, que profesionales, éramos un poco como atletas de alto rendimiento, que no podíamos, o sea, que no podíamos, como quien dice, dejar de trabajar, de aprender, de hacernos preguntas todos los días, ¿no? Era un constante aprendizaje, como los atletas, ¿no? De alto rendimiento, que todos los días tienen que hacer entrenamiento, ¿no? Y a veces resulta como com complejo, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene una vida personal y también trata de compaginarla con la vida personal, con los hijos, ¿no? Bueno, en mi caso con mi hija, no es tan fácil, ¿no? Pero yo creo que todo eso, digamos, esos retos, pues lo van fortaleciendo a uno para poder seguir trabajando, ¿no? Y sobre todo el entender que hacer investigación en países como México es un lujo porque nuestro país no tiene la infraestructura para ello, esa es una realidad, y las pocas instituciones que existen han costado décadas a investigadores y científicos para su construcción. Entonces, realmente es un lujo el poder hacer investigación seria y por lo tanto no hay que desperdiciar esa oportunidad cuando se logra, ¿no? Sí. Bien, doctora. Actualmente, ¿qué proyectos de investigación realiza? Bueno, ahorita tengo, digamos, dos. Estoy iniciando un manuscrito acerca de también una historia de larga duración de la región de la Mixteca Alta desde el siglo XVI a la época actual, ¿no? Tratando de ver cómo fue la negociación política con las instituciones coloniales y nacionales, pero ya desde una región, que es la Mixteca, ¿no? Y Claro, utilizando ahí con mucha más fuerza el trabajo de campo, porque la experiencia de campo que tengo ahora, pues es de 10 años más que la que tenía cuando escribí Mexica's Indigenous Communities, ¿no? Y el otro proyecto, que es, digamos, el inicio, es una historia con los archivos del Instituto Nacional Indigenista que se lograron recuperar gracias a la antropóloga Margarita Sosa, que hoy está en la Fonoteca Nacional, y que son los archivos del Centro Coordinador de los 4 centros coordinadores Oaxaca. Esta documentación inédita muestra uno de los proyectos más importantes del siglo XX de la relación del Estado con pueblos originarios, yo creo, del mundo, ¿no? Es una experiencia excepcional y al frente no solo era excepcional por el tipo de la calidad, digamos, de alcances que tenía, la época en que se inició este proyecto del INI, sino también por quien estaba al frente, que era uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, que es el doctor Alfonso Caso, ¿no? sí, Entonces, estos archivos se lograron rescatar gracias al interés que hubo por parte del doctor Miguel León Portilla, descansa en paz, quien apoyó la iniciativa junto con una servidora
y al frente, pues la doctora, la antropóloga Margarita Sosa, quien hizo hasta lo imposible por rescatar toda esta gigantesca fuente magnífica y muy poco conocida, ¿no? Que es esta historia de la relación de los pueblos con el Estado, ¿no? Pero en realidad es la conformación de prácticamente estados autónomos en términos del INI y su relación con los pueblos. Estaban al frente de los centros coordinadores los mejores antropólogos de la época, ¿no? Y pues, por supuesto, el doctor Alfonso Caso, ¿no? Que generó una información de calidad excepcional, ¿no? Y la respuesta misma de los pueblos, ¿no? Entonces, digamos, ahorita esos son como los dos proyectos más importantes y primeramente es la relación con los pueblos misma, ¿no? Porque yo establecí desde que inicié el trabajo de campo una relación de reciprocidad que me facilita mucho el hecho de estar en el instituto, me ayuda porque, digamos, ellos yo trabajo con pueblos de usos y costumbres, ¿no? Es mucho más sencillo que cuando hay partidos políticos, digamos, en mi experiencia, es imposible trabajar en pueblos donde hay partidos políticos, no, no tiene sentido, ¿no? No hay mucho interés en nada, ¿no? Por parte de lo que a mí me parece que es importante, ¿no? Que se rescate de su historia. Entonces, en los pueblos de usos y costumbres que son de servicio, eh, las autoridades están muy interesadas en el rescate de sus archivos, la restauración de sus iglesias, la creación de museos comunitarios, que es una experiencia que viene haciendo el INA, del Centro INA Oaxaca, especialmente dos antropólogos, la doctora Lerch y el doctor Cuauhtémoc Camarena. Ellos han estado haciendo este proyecto en colaboración con los pueblos desde los años, creo que fines de los 80, principios de los 90. Entonces ahora pues hay mucho interés por parte de los pueblos y a veces he podido colaborar con estas iniciativas que las autoridades les interesa y sirvo como intermediaria. También a veces me piden que les organice los archivos, ¿no? Eh, archivos históricos, he encontrado archivos de 500 años en los pueblos, ¿no? Entonces, ha sido toda una experiencia cuando, digamos, es también parte del servicio que el INA debe a las comunidades y que me honro en realizar. Entonces, creo que esa parte también es fundamental para el proyecto porque es la posibilidad de tener una relación armoniosa y recíproca de respeto y de obediencia, como debe de servicio, como debe de ser, hacia los pueblos por parte de una servidora, ¿no? Que está pagada por el INA, ¿no? Entonces, obviamente es un servicio que debo realizar, pues, obvio, de manera gratuita y no esperar más que eh, lo que ordenan, ahora sí que los patrones, que son las autoridades y pueblos, ¿no? Sí, claro que sí, doctora. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que están realizando estudios en historia que se proyectan para ser investigadores? Bueno, lo primero es, tienen que tener muy claro que este tipo de carreras, pues ya todo tipo de carreras, ¿no? Exceptuando, digamos, quizás algunas nuevas carreras técnicas, tienen la tendencia a no facilitar la posibilidad de hacer investigación, ¿no? Eh, obviamente tienen que proseguir estudios de posgrado, más jóvenes mejor, ¿no? El mercado laboral es muy competitivo, tienen que tener muy claro que en términos reales esto va a costar mucho dinero, o sea, porque parece que nuestras instituciones son gratuitas, pero al final de la historia, cuando comienzan a hacer las maestrías, los doctorados, pues obviamente hay una inversión muy fuerte en donde muchas veces el sostén del joven o la joven recae sobre la familia, ¿no? Entonces, no porque muchos de ellos no tengan el talento, sino porque hay pocas becas, ¿no? Yo recomendaría mucho que trataran de realmente preguntarse
si este tipo de carreras, sobre todo para los jóvenes que están en licenciatura, es realmente lo que están interesados y no fue la segunda, tercera o cuarta opción que marcaron, y por no poder entrar a medicina o a otras carreras más demandadas, pues están como esperando y se van a historia, ¿no? También recomendaría que comprendan que muchas veces el dominio del inglés es indispensable. Tenemos que entender que a nivel de todas las áreas del conocimiento, Estados Unidos sigue siendo una potencia, ¿no? Y que por cada investigador nacional, ¿no? Hay un investigador de historia de México, perdón, por cada investigador mexicano que estudia nuestra historia, hay alrededor de 20 o 25 investigadores en la misma área en Estados Unidos. Entonces, creo que es muy importante hablar inglés, leer inglés, entonces sí hay que tomarse muy en serio ese conocimiento de la lengua. Hay que procurar salir, y hay que procurar salir no solo al extranjero, sino también salir de las mismas ciudades, ir a campo, hacer trabajo de campo, tener la intuición, también observarse a sí mismos, tienen que tener mucha intuición y capacidad. Por ejemplo, como tú la tuviste, muy joven, para descubrir en el archivo agrario ese gran fondo documental que incluso tú mismo y el doctor Florencio bautizaron, ¿no? Que es el fondo de los títulos primordiales elaborados por este personaje que estudiaron, ¿no? Que ustedes mismos bautizaron y que ya es un corpus de cuántos títulos que encontraron ustedes, Más de 100 ya, más de 100. ¿no? Y bueno, eso no tiene, o sea, pues, tenías 20 años, creo, ¿no? 21 años estabas, y pues Florencio prácticamente igual, ¿no? Eran muy jóvenes cuando entraron al archivo agrario y se dedicaron a hacer la investigación de ese fondo. Esa intuición y esa capacidad no es común, entonces, y realmente es muy importante. También entender, tristemente, que México no es un país de mérito, esa es la realidad. No, no es un país de mérito, especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con la dedicación profesional de áreas de conocimiento, ¿no? Eh, si pagaran a los investigadores que realmente hacen un trabajo serio y comprometido, el tipo de rendimiento que dan y de publicaciones, pues vamos, no sería un salario menor al que puede tener un diputado, ¿no? Que a veces muchos de ellos pues tienen un nivel de educación y una aportación pues no muy alta, ¿no? No me quiero meter en política, pero comparando nuestros salarios y ahora con la extinción de los fideicomisos, con los de políticos o empresarios o gente que se dedica a áreas, a otro tipo de, digamos, de quehaceres, ¿no? Nosotros estamos muy mal pagados, entonces eso no hay que tomarlo como un insulto, sino como una realidad. O sea, también no hay que pensar que en estas carreras, por mucho mérito académico que se logre, uno se va a hacer rico. Con suerte va a tener, pues digamos, garantizada una vida de trabajo, ¿no? Donde al menos el salario no va a ser una preocupación, pero somos los menos, ¿no? La mayor parte ahorita está en una situación económicamente muy difícil. Entonces, yo creo que es muy importante no romantizar esta carrera, ¿no? Requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha imaginación, es muy gratificante, pero hay pocas instituciones muy competidas, los salarios son bajos, ¿no? Y muchas veces la relación de, no digo en todos los casos, pero muchas veces la relación de los directores de tesis con los estudiantes no es precisamente armoniosa ni comprensiva.
Entonces yo creo que es importante que estas cuestiones se comprendan, ¿no? Claro, doctora. Bien, doctora, para cerrar nuestra entrevista, ¿qué investigadores o profesores influyeron en su formación académica? Bueno, por supuesto, primero que nada, mi director de tesis de licenciatura, el doctor Manuel Miño, que estuvo en el Colegio de México, todavía creo que está en el Colegio de México, mi director de tesis de doctorado, ¿no? El doctor Antonio Acosta Rodríguez, que es especialista en los Andes. También influyó muchísimo el trabajo de John Murra, pionero en los estudios andinos, el maestro Luis Reyes García, descanse en paz, los trabajos del doctor Miguel León Portilla, clásicos, ¿no? Y también los trabajos de, sin duda alguna, de el doctor Frank Salomon, también especialista en los Andes, como el doctor Thomas Abercrombie, especialista, descansa en paz, de los estudios andinos en Bolivia y la memoria. También influyó muchísimo en mí los trabajos de el doctor Alfonso Caso, han influido mucho, ¿no? Los trabajos de algunos otros especialistas de la Mixteca, como John Monahan, Kevin Terracciano, ¿no? Que ya son más de mi generación, Stephanie Wood, ¿no? Colegas que respeto mucho y colegas muy jóvenes, como el trabajo tuyo, el de Florencio, ¿no? Pues han influido mucho, sobre todo en mi trabajo de títulos primordiales, ¿no? Sí, bien. Doctora, ¿algún mensaje para los compañeros cronistas o bien para los compañeros investigadores de su institución o al público en general? Bueno, para los colegas que se dedican a la historia local, a los cronistas, mi admiración y mi reconocimiento, porque la gran parte de ellos trabajan de una manera muy profesional, muy delicada, muy sutil, muy inteligente y en su mayor parte de manera gratuita. Es un servicio que hacen a sus pueblos y localidades. Entonces, mi mayor reconocimiento y mi esperanza de que siempre existan, ¿no? De que siempre estén ahí, ¿no? Recogiendo toda esta información que es tan importante y que yo utilicé y me beneficié mucho de sus ediciones, ¿no? Las buscaba con bastante cuidado, ¿no? De sus trabajos, de todo este tipo de recopilaciones. Entonces, la verdad, mi admiración para ellos y mi reconocimiento, ¿no? Y para los colegas de Lina, bueno, pues si hay alguno que esté viendo esta entrevista, ¿no? Pues decirles que Lina es una institución que nació en, no les tengo que recordar, somos una institución, formamos parte de una institución que nació en 1939 y que la creó el doctor Alfonso Caso. Sé que estamos viviendo momentos difíciles, pero también sé que el INA es mucho más fuerte y que lograremos salir adelante de este impasse y de esta crisis y seguiremos siendo la institución que colabora de manera recíproca con los pueblos para el rescate de su historia, ¿no? Y que es un pilar importante en la historia de la nación. O sea, creo que es importante saber que seguiremos, ¿no? Si no nosotros, seguirán otros jóvenes que espero tomen, tomen la estafeta. Y bueno, para el público en general, pues agradecerles, ¿no? Admirarme de que siempre hay gente que le interesa la historia de nuestro país, que les gusta, invitan, ¿no? A leer estas cosas en un mundo digitalizado donde todo está tan accesible, cualquier cosa en términos de información. Es de agradecer este público amplio que
se interesa, es curioso, le gusta la historia, se pregunta cuestiones acerca de la misma, tanto de la historia de México como de América Latina. Entonces, pues agradecerles, ¿no? Porque sé que su tiempo es valioso y que yo creo que es importante porque también ellos colaboran haciendo patria. Conociendo el pasado, impedimos cometer los errores en el presente, ¿no? Y evitarlos del futuro. Entonces, más gente se interese en la historia, yo creo que más posibilidades tendremos de apuntalar nuestro país hacia un mejor futuro, ¿no? Bien, doctora, agradecemos a la doctora Eteria Ruiz Medrano, investigadora e historiadora del INA, por la entrevista. Al público en general, el video estará disponible en Face y YouTube. Cualquier persona puede observarlo. Un abrazo a distancia, mis compañeros cronistas. Cuídense mucho, saludos afectuosos y bendiciones. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia.